Bienvenidos todos mis amigos. ¿Se puede criticar al Papa? Esto es una respuesta al cardenal Müller. Hoy vamos a hablar de una polémica que ha sacudido a millones de católicos en todo el mundo. ¿Puede un católico criticar al Papa? ¿Por qué el cardenal Gerhard Müller afirma que nadie tiene derecho a criticar al pontífice cuando cumple fielmente su misión? ¿Citó correctamente el Papa León XIV las palabras de Jesucristo o añadió expresiones que no aparecen en los evangelios? ¿Puede un papa intervenir en debates políticos y después quedar protegido de toda crítica? Y quizás la pregunta más incómoda de todos, si San Pablo corrigió públicamente a San Pedro, ¿por qué algunos pretenden que los católicos de hoy permanezcan en silencio? Hoy vamos a examinar las declaraciones del cardenal Müller, las palabras atribuidas al Papa León XIV, los textos bíblicos originales y lo que, en mi opinión, representa uno de los debates más importantes para el futuro de la Iglesia Católica. Bienvenidos una vez más a Libertario TV. Si les gusta este tipo de contenido, les invito a suscribirse, activar las notificaciones, dejar un me gusta y compartir este video. Si desean información mejor, pueden ir a mi sitio web libertariotv.com y leer todos los artículos de actualidad libertaria que con mucho placer escribo responsablemente para ustedes. Compartan, porque cada vez que comparten este contenido ayudan a que más personas puedan contrastar información por sí mismas y acudir directamente a las fuentes. Y precisamente de eso trata este programa, de ir a las fuentes, de leer los textos, de verificar las citas, de negarnos a aceptar afirmaciones simplemente porque provengan de una autoridad, sea religiosa, política o mediática. Porque una fe madura exige discernimiento y porque la verdad nunca debe tener miedo de ser examinada. Esta es una respuesta al cardenal Müller. El 15 de abril del 2026, el cardenal Gerhard Müller realizó una afirmación que llamó poderosamente mi atención. Dijo: nadie tiene derecho a criticar al Papa cuando cumple fielmente su misión. Quiero comenzar dejando algo en claro. Este video no es un ataque contra la Iglesia Católica, no es un ataque contra el papado. Y tampoco es un rechazo de la autoridad espiritual que históricamente ha ejercido el pontífice en Roma. Soy católico. Precisamente por eso considero necesario responder, porque la historia de la Iglesia demuestra que la fidelidad a Cristo no consiste en obedecer ciegamente a hombres, sino en permanecer fieles a la verdad. Y aquí surge una pregunta inevitable: ¿quién determina cuándo el Papa está cumpliendo fielmente su misión? Porque si esa determinación corresponde exclusivamente al propio Papa o a quienes lo rodean, entonces toda crítica queda automáticamente anulada. Y eso no es lo que encontramos en las Escrituras. En la Biblia hay un pasaje donde San Pablo corrigió a San Pedro. Existe un episodio extraordinario en el Nuevo Testamento, un episodio que rara vez aparece en estos debates. Se encuentra en Gálatas 2:11 al 14. Allí Pablo escribe:
Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Paremos un momento aquí. Pablo está hablando de Pedro, no de un sacerdote cualquiera, no de un creyente cualquiera. Está hablando de Pedro, el mismo Pedro al que Cristo dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso está en Mateo 16, 18. Sin embargo, cuando Pablo consideró que Pedro estaba actuando incorrectamente, no permaneció en silencio. No dijo: no puedo cuestionarlo. No dijo: no tengo derecho a criticarlo. No dijo: su autoridad lo coloca por encima de cualquier corrección. Hizo exactamente lo contrario. Lo enfrentó públicamente. Porque para los primeros cristianos la verdad estaba por encima de cualquier posición humana, incluso de las más elevadas. Por eso, en mi opinión, utilizar la autoridad papal como escudo frente a toda crítica resulta difícil de conciliar con el propio ejemplo apostólico. Por eso la controversia de la cita. Ahora llegamos al punto que desencadenó esta polémica. El Papa León XIV declaró: Jesús nos dijo: bienaventurados los pacificadores, pero hay de aquellos que manipulan la religión en nombre de Dios para su propio beneficio militar, económico o político, arrastrando lo sagrado a la oscuridad y la inmundicia. La primera parte de la frase sí tiene una base bíblica clara. Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Eso está en la Biblia. Eso es escritura. Eso es palabra de Dios. Sin embargo, la segunda parte de la declaración no aparece literalmente en ningún evangelio. No existe un versículo donde Jesús diga exactamente: hay de aquellos que manipulan la religión para su beneficio militar, económico o político. Por tanto, existe una diferencia objetiva entre el texto bíblico y la formulación utilizada en esa declaración. Y aquí aparece mi principal objeción. Cuando se introducen palabras adicionales después de una cita directa atribuida a Jesús, el riesgo de confusión es evidente. Pero también es evidente la presunta manipulación. Porque una cosa es explicar las enseñanzas de Cristo y otra muy distinta es presentar una interpretación contemporánea como si fuera parte de una cita textual. Pero ¿será una declaración espiritual o política? Aquí entramos en terrenos polémicos. En mi opinión, el contexto en el que se produjeron estas declaraciones hace extremadamente difícil separarlas completamente de la realidad política contemporánea. Muchos observadores interpretaron las palabras del pontífice como una referencia directa al presidente de los Estados Unidos y otros líderes políticos occidentales, especialmente en el contexto de los debates sobre conflictos internacionales de inmigración, inseguridad y política exterior. Cada persona sacará sus propias conclusiones. Yo tengo las mías. Pero lo que no puede negarse es que el mensaje fue recibido por millones de personas en clave política. Y cuando una intervención es percibida como política, también queda expuesta al debate político. Eso es inevitable.
Hablemos de lo que dijo Cristo sobre el poder. Existe otro pasaje fundamental, Mateo 22, 20 al 21. Jesús es interrogado sobre los impuestos al César. La pregunta era una trampa. Si apoyaba el impuesto podía perder apoyo popular y si lo rechazaba podía ser acusado de rebelión. Entonces, Cristo responde: dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esta frase ha sido interpretada durante siglos como una distinción entre la autoridad civil y la autoridad espiritual. No significa que la religión deba desaparecer de la vida pública, pero sí establece que existe una diferencia entre la misión espiritual de la Iglesia y la administración política de los estados. Jesús no inventó la separación legal moderna entre Iglesia y Estado, pero sí sentó un precedente conceptual y moral visible en su palabra sobre César y Dios. Este principio influyó indirectamente en personas y legisladores que siglos después formalizaron lo que hoy entendemos como separación entre Iglesia y Estado. En mi opinión, cuando el pontífice se aparta de su función espiritual para incursionar en la política, pierde la inmunidad inherente a su sagrado oficio y se convierte así en un político vulnerable a la crítica de cualquier pecador. Cuando los líderes religiosos cruzan constantemente esa frontera, terminan entrando en terrenos donde la crítica pública es inevitable. Ahora expongamos el caso de Saúl. Y este es otro ejemplo, aparece en 1 Samuel 15. Saúl había sido elegido por Dios, había sido ungido, tenía autoridad. Sin embargo, cuando desobedeció, fue reprendido por el profeta Samuel. La enseñanza es clara. La autoridad no elimina la responsabilidad. La autoridad no elimina la posibilidad de error. La autoridad tampoco elimina el deber de rendir cuentas. Este principio atraviesa toda la Escritura. Hablemos entonces de la politización de la fe. En mi opinión, uno de los mayores peligros para la iglesia moderna es la politización de la fe. Y ese peligro existe aún más en la izquierda que en la derecha. Existe cuando el evangelio se utiliza para promover una agenda partidista. Y existe cuando se utiliza para atacar a quienes piensan diferente. La misión de la iglesia debería ser conducir almas hacia Cristo y defender a su rebaño, esté donde esté, en África o en el Medio Oriente, España, Francia, Alemania o Canadá, y aún dentro de los Estados Unidos, Nueva York o California. No convertirse en una extensión de los conflictos políticos contemporáneos, porque cuando la fe se convierte en herramienta política, pierde parte de su capacidad para unir a su rebaño bajo una misma verdad espiritual. Pero es interesante lo de Donald Trump y los pacificadores. Quiero ser extremadamente claro. Lo siguiente constituye, una vez más, una opinión personal. A la luz de mi interpretación de Mateo 5:9, las iniciativas diplomáticas impulsadas por Donald Trump durante su trayectoria política encajan mejor con la descripción bíblica de un pacificador que las acusaciones implícitas contenidas en ciertas declaraciones eclesiásticas del pontífice nombradas anteriormente. Eso no significa que Trump no sea perfecto, no significa que esté libre de errores, no significa que sea un santo.
significa simplemente que desde mi punto de vista determinadas acciones deben juzgarse por sus resultados concretos y no por la imagen que proyectan determinados medios de comunicación o actores políticos o eclesiásticos. Cada espectador es libre de estar de acuerdo o no, pero considero importante expresar esa opinión con honestidad. Aunque el problema mayor es la crítica selectiva. Otra cuestión que me preocupa profundamente es la percepción de que algunos líderes religiosos muestran una enorme dureza frente a determinados actores políticos mientras guardan silencio frente a otros. No tengo que enumerar las masacres de cristianos en el África o el trato cruel que le dan los seguidores del Islam a sus mujeres u otros individuos de la sociedad. La credibilidad moral exige coherencia. Si la Iglesia va a denunciar abusos, corrupción o injusticias, debe hacerlo con independencia de quien sea el responsable. La autoridad moral se fortalece cuando aplica los mismos principios a todos, no cuando parece aplicarlo de forma selectiva. Entonces, volvamos al principio. ¿Puede un católico criticar al Papa? Mi respuesta es definitivamente sí. ¿Cómo? Con respeto, con argumentos, con referencias, con conocimiento de las Escrituras. Pero sí, porque San Pablo corrigió a San Pedro, porque la verdad está por encima de cualquier hombre, porque la fidelidad a Cristo exige discernimiento, no obediencia ciega. Respeto profundamente la institución del papado, pero respeto aún más la obligación de examinar toda afirmación a la luz de la verdad. Si una cita se atribuye a Jesús, debemos acudir a los evangelios. Si una autoridad habla de política, debemos poder debatir sus palabras. Y si alguien afirma que la crítica deja de ser legítima simplemente porque procede de una autoridad religiosa, entonces debemos recordar la lección que nos dejaron los apóstoles. La iglesia no fue construida sobre el silencio, fue construida sobre la verdad. Y la verdad no teme las preguntas. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo programa. Espero les haya gustado. Y déjenme un like.